mente y corazón, buscando la verdad, convergen en Dios. Mente y corazón. Amados y amadas, Dios les bendiga. Bienvenidos a Mente y Corazón. Entiendo para creer, creo para entender. Les saluda como siempre su amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez, voz de ángel. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre creer en Dios, sobre la existencia de Dios. El programa pasado fue un programa introductorio acerca del concepto de fe y razón, cómo ambas son complementarias, cómo ambas se ayudan precisamente la una a la otra, que es precisamente la teoría de San Agustín. Abro primero mi corazón para poder recibir esa palabra, para creer en esa existencia de Dios, y luego desde el entendimiento me va a ayudar, me va a colaborar para yo poder profundizar en esa fe. Mencionábamos que una de las preguntas que muchos hombres y mujeres se han hecho a través de la historia de la humanidad y que todavía retumba fuertemente y más que nunca, diría yo, en nuestros días, es precisamente la pregunta sobre la existencia de Dios. ¿Existe verdaderamente ese ser creador, ese ser supremo? ¿Existe el Dios de la Biblia? ¿Existe el Dios de las religiones monoteístas? Para muchos es muy fácil negar su existencia. No creo en Dios, no existe, mi vida es tal cual es. A muchos ni siquiera les preocupa preguntas existenciales que otros hombres y mujeres también se han hecho a través de la historia de la humanidad, como de dónde vengo, de dónde nací, quién me creó, para qué existo. Hay personas que simplemente viven por la vida día tras día, esto es lo que tengo, yo soy quien me tengo que forjar este camino, yo soy quien me tengo que preocupar en todo, pero sin ninguna referencia a Dios. Otros simplemente se ensanchan con Dios, que aquí es donde viene también una pregunta, o sea, si dices que no crees, o esa famosa frase, Dios está muerto, pero si Dios está muerto, existió para estar muerto, no es que estés negando la existencia de Dios, pero entonces se ensanchan en esta lucha porque ven el mal en el mundo y hablan de que si la Biblia nos habla de un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios providente, ¿por qué existe el pecado? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe todo esto? Eso lo tomaremos en otro programa. El detalle es que hay muchas formas de negar esa existencia de Dios, bien sea porque es una posición donde prefiero negar lo que no entiendo, no me quiero meter en ese asunto, no quiero profundizar y prefiero seguir viviendo mi vida como la vivo. O prefiero negar la existencia de Dios porque quiero estar siempre en controversia, porque quiero poner ese punto de vista que casi siempre está basado en razón, pero en razón natural, razón científica. Yo te voy a demostrar que tu Dios no existe porque no puedes demostrarlo científicamente. ¿Y sabe qué, amado hermano? A Dios no se le puede probar científicamente. Y te está hablando una científico. Un método experimental donde yo me hago inicialmente una hipótesis, una teoría, que en este caso la pregunta es, ¿existe Dios? Donde yo tengo que entrar a un laboratorio, sea cual sea mi teoría, ¿verdad? En el orden natural, en el orden de las ciencias naturales, biología, física, química, astronomía. Yo comienzo una serie de experimentos que me van a ayudar a probar si mi hipótesis, si mi aseveración es cierta o es falsa. Si es cierta, entonces presento unas conclusiones. Mira, lo que dije, lo que propuse al principio ha sido comprobado bajo una rigurosa
rigurosa y metodológica experimentación, y es cierto. Y lo interesante de la ciencia, y te estoy hablando aquí desde una perspectiva meramente, ¿verdad?, en el plano profesional, es que muchas veces cuando uno descubre algo o afirma, ¿verdad?, logra afirmar una hipótesis, surgen más preguntas. Por eso es que la ciencia es continua y la ciencia es una búsqueda maravillosa precisamente del porqué de las cosas. Pero como científico, yo me doy cuenta que mientras más se entiende, mientras más se no descubre, yo diría redescubre la maravilla de la creación de Dios, y sobre eso estaremos hablando en los próximos programas, ahí es donde tú te das cuenta verdaderamente de ese Dios creador, del cual nos habla la palabra y del cual ha llegado a nosotros esa fe por la tradición también de la iglesia, porque no se puede separar una de la otra. ¿Existe Dios? Comprobarlo científicamente, ¿sabes qué, hermano? No es posible. Pero el que algo no se pueda probar científicamente no significa que no existe o que no es posible. Hay situaciones en la vida donde la ciencia todavía no ha podido comprobar. De la misma forma, a viceversa, ¿existe el cáncer, por ejemplo? Sí. ¿Se ha logrado una cura para el cáncer definitiva? ¿Una erradicación del cáncer? No. ¿Significa eso que en algún momento no se pueda encontrar? Tampoco. El que no se haya encontrado ese origen verdadero, o sea, eso a lo cual médicamente se puede atacar para erradicarlo, ¿significa que no existe ese algo? Tampoco. ¿Sabes qué? Así pasa con Dios. Vuelvo y repito, a Dios no lo podemos medir científicamente, con metodología científica, con experimentación, pero lo podemos descubrir y podemos descubrir esa existencia de muchas otras formas. Te cuento cuando regresemos de la pausa. Mente, corazón. Amados y amadas, regresamos a Mente y Corazón. Creo para entender y entiendo para creer, como decía San Agustín. Y aquí, su amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez, voz de ángel, les está presentando hoy la gran pregunta de muchos hombres y mujeres a través de la historia de la humanidad y más fuertemente en el día de hoy. ¿Existe Dios? Nosotros los creyentes cristianos, y voy a enfocar cristianos católicos, confesamos nuestra fe en el credo, ya sea el credo de los apóstoles o el credo niceno-constanto napolitano, diciendo, creo en Dios. Así es como comenzamos a profesar esa fe. Creo en Dios. Cuando usted habla de creer, ese creer está basado en la fe. Decíamos en el segmento anterior que muchos niegan la existencia de Dios porque no tienen una prueba científica, una experimentación comprobada de esa existencia. Y decíamos que a Dios no se le puede medir en un laboratorio, amado hermano. Usted no puede poner a Dios en un tubo de ensayo. No se puede. Aquí es donde entra esta parte donde hay algunas cosas que la razón no puede explicar. Pero porque no las pueda explicar, no significa que no existen o que no son válidas si nos vamos en el plano del mundo natural. Creer en Dios
es un acto de fe, pero no de fe ciega, amado hermano, porque hay tantas formas donde nosotros podemos descubrir esa presencia de Dios, porque la presencia de Dios sí se experimenta. La existencia de Dios se experimenta, pero no como un experimento de laboratorio, sino experiencia de vida. Ahí es donde usted verdaderamente se da cuenta que tiene que existir, que tiene que haber un Dios, un gran diseñador de este universo. El universo no surgió como muchos piensan por algo al azar, algo aleatorio, una mezcla de átomos que de momento se unieron, hicieron una gran explosión como es la teoría del Big Bang y nosotros somos también esa mezcla aleatoria de moléculas. No, amado hermano, todo tiene un orden, todo tiene una función y hay una mente superior que ha diseñado eso. Aún cuando usted lee tesis de científicos que dicen no creer en Dios, al final, ¿sabe qué? Lo más profundo, siempre está la pregunta de cuando no se puede dar la respuesta a algo, entonces, ¿será esa respuesta Dios? Creer por fe. La carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Podemos ver a Dios físicamente? No, pero Dios se manifiesta. Dios se revela, amado hermano, y lo ha hecho desde el principio de la historia de la humanidad y de la salvación. Pero es el hombre el que se niega muchas veces a ver esa manifestación y esa revelación de Dios. Pero aquel que abre su corazón al entendimiento se da cuenta de esa presencia. Amado hermano y hermana, ¿usted ve el aire? No. Pero si usted infla un globo, ya sea con su propio aire, ¿verdad? El que tomamos de la atmósfera, o sea, a través de algún tanque de helio, que es un gas el que tampoco podemos ver, usted se va a dar cuenta que va a haber un globo que se infla porque hay algo que se está introduciendo adentro. Ahora, ¿por qué cree usted que existe el aire si no lo ve? ¿Cómo y por qué cree usted firmemente que el aire es una composición principalmente de oxígeno y que nosotros necesitamos oxígeno para vivir? ¿Lo ha visto usted? No. ¿Conoce a alguien que lo haya visto? No. No, porque los científicos han comprobado que la composición, las moléculas, el aire, oxígeno y otros elementos, pues entonces usted lo que está es creyendo en la palabra y en lo que le está diciendo por referencia a ese científico. Y lo está creyendo sin dudas. Lo está creyendo con certeza. Así también es Dios. No lo podemos ver, pero creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos en lo que nos ha enseñado y en el legado de amor que nos ha dejado a través de su palabra. Creemos en Dios y creemos en su existencia porque lo vemos en la creación, porque lo vemos en los hermanos, porque lo vemos en la belleza del universo. Ahí es donde usted cree en esa existencia. ¿Y sabe qué? Solamente hay dos polos. O usted cree o usted no cree. Puntos tibios realmente no existen. Y sabe una cosa, aunque pueda parecer
contradictorio. Si usted cree en la existencia de Dios, usted no tiene fe en la existencia de Dios. Tú me vas a decir, ¿cómo? Pero me estás diciendo que yo creo en fe. Sí, pero aquí ya tú estás convencido. Tú no tienes duda de que Dios existe. Fe es la certeza de lo que se espera, que usted no está esperando. Es la convicción de lo que no se ve. Usted está totalmente seguro ya. Nosotros podemos tener fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, en esa esperanza. Pero aquí usted o está convencido de que Dios existe o definitivamente está en el punto erróneo, equivocado, de que Dios no es. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos continuamos con este interesante tema, aunque brevísimamente explicado, pero que espero que llegue a tu corazón, sobre la gran pregunta existencial: ¿Dios existe? Nos vemos. Mente, corazón. Amados y amadas, regresamos a Mente y Corazón. Creo para entender y entiendo para creer. Aquí su amiga y hermana doctora Beatriz Martínez, voz de ángel, presentando hoy una pregunta sumamente controversial desde los primeros tiempos de la humanidad hasta nuestros días. Y es la pregunta acerca de la existencia de Dios. ¿Existe Dios? Mencionábamos en los segmentos anteriores que Dios no se puede llevar a un laboratorio. Dios no se puede probar con un método científico, como muchos han tratado y continúan tratando de hacer, precisamente porque negando la existencia de Dios, si no hay una evidencia científica contundente que lo compruebe, no existe. Y decíamos que nada más lejos de la verdad. Número uno, porque la ciencia tampoco es exacta, y te recuerdo que te está hablando un científico. La ciencia no ha podido comprobar todavía muchas cosas en el campo de la medicina, en el campo de la astronomía, en el campo de las ciencias naturales, física, química, biología. Todavía hay muchísimas interrogantes. Y el hecho de que X hipótesis o X teoría no se haya podido todavía comprobar, ¿la hace totalmente nula? No, existe la posibilidad de que pueda existir aún, aunque no se pueda comprobar. Y de la misma manera sucede con Dios. Hablábamos en el segmento anterior que usted cree o usted no cree. Usted cree en esa existencia de Dios y está convencido totalmente de esa existencia de Dios, o usted simplemente está en el otro polo, donde hay una total negación de esa presencia suprema. Pero los que creemos en Dios, porque profesamos en nuestra fe, y así es como comienza ese credo, debemos creer en esa existencia sin ninguna duda de fe. Por eso mencionamos esta parte controversial, o sea, no tengo fe en la existencia de Dios y ya creo que existe. No es que espero que exista, que añoro, que sueño, que imagino que existe. No, es que estoy totalmente convencido. Ahora, fe en su palabra, en las promesas que no han llegado, ahí es donde entra este camino. Y esto es fe cristiana, fe en Dios, porque hay otro tipo de fe, como decíamos, explicábamos. Usted cree, por ejemplo, lo que precisamente los científicos han demostrado, para ponerlo precisamente en este mismo plano de ciencia y religión. Usted va donde el médico y usted cree y tiene fe en que el medicamento que le está dando ese médico, el tratamiento que le está sugiriendo ese médico, él es el que lo va a llevar a restaurar su salud. ¿Cuántas cosas no creemos a nivel del mundo? Y muchas veces sin tener ni siquiera ningún tipo de evidencia científica. Y creemos en lo que nos dijo doña fulana o don fulano,
sin ni siquiera corroborar la información. Y lo peor es que lo seguimos pasando, y ahí es donde viene toda esta controversia de los rumores y los chismes que el Señor tanto le duele y le molesta que nosotros hagamos, toda esa murmuración. Nosotros creemos, dicen, mira, úsate esta cremita que a mí me resolvió. Y usted no pregunta, usted cree en fe en la persona porque confía, porque es su amigo, porque le dice que le funcionó. Hay diferentes tipos de fe. Incluso los mismos ateos o las mismas personas que niegan esa existencia de Dios caminan en algún tipo de fe. No una fe en Dios, no una fe en el Creador, en el Dios de la Biblia, pero caminan en algún tipo de fe también. Así que ciencia y fe no se contradicen, pero no se puede comprobar científicamente, vuelvo y repito, esa existencia de Dios. ¿Cómo entonces lo hacemos? Mencionábamos que a Dios sí se experimenta, pero se experimenta desde la vida, se experimenta desde la creación, porque el Señor se manifiesta. Yo quisiera leer textualmente, porque hay dos papas que particularmente a mí me tocan muchísimo, precisamente porque presentaron este tema de fe y razón de una manera excepcional, y son nuestro amado San Juan Pablo II y nuestro Papa emérito Benedicto XVI, desde que era, ¿verdad?, desde antes de ser nombrado, elegido Papa, desde el cardenal Ratzinger. Y hay una cita de San Juan Pablo II del 1982. La voy a leer textualmente. Dice: es cierto que ciencia y fe representan dos órdenes distintos de conocimiento, autónomos en sus procedimientos, pero convergentes finalmente en el descubrimiento de la realidad integral que tiene su origen en Dios. Entre la ciencia y la fe no puede existir contradicción verdadera, ya que toda realidad procede, en última instancia, de Dios creador. Si en el pasado se produjeron serios desacuerdos o malentendidos entre los representantes de la ciencia y de la Iglesia, dice el Papa, esas dificultades estarán hoy prácticamente superadas gracias al reconocimiento de los errores de interpretación que han podido deformar las relaciones entre fe y ciencia, y sobre todo gracias a una mejor comprensión de los respectivos campos del saber. Conflictos derivados de presunción de parte de los científicos y de interferencias indebidas por parte de autoridades eclesiásticas pertenecen prácticamente al pasado. Eso lo decía San Juan Pablo II en el 1982. Pero tristemente hay personas que piensan que mientras más conocimiento, mientras más ilustración, mientras más recorren este camino científico, continúan todavía esas diferencias y esas controversias. Quizás no tanto como en el siglo XVII y XVIII, pero existen. Lo que las personas todavía no se han dado cuenta es que mientras más conocimiento tenemos de las cosas naturales, de la creación, de cómo funciona el universo, cómo se mueve, ahí es donde debería verdaderamente en cada uno de nosotros afianzarnos en la fe. Voy a terminar con una cita de Albert Einstein en el 1940, donde decía: la ciencia sin religión se encuentra tullida y la religión sin ciencia es ciega. Amados y amadas, este es tu programa Mente y Corazón, tratando de explicar conceptos de nuestra fe y de nuestra doctrina de la Iglesia desde precisamente esa razón que es don de Dios y que a cada uno de nosotros nos ha regalado. Te espero en el próximo programa, porque cuando confesamos nuestra fe decimos: creo en Dios
Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Creemos en la existencia de Dios? Vamos a hablar un poquito acerca de Dios, creador y de la creación. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestra página de web, beatrizvozdeangel.com, o del correo electrónico 3concristo@gmail.com. Queda en los brazos de Jesús, en la paz y en ese arropado de ese manto maravilloso de María Santísima, y te espero en el próximo programa de Mente y Corazón. Mente, corazón.